Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, el crecimiento económico de 6.4% anunciado por el gobernador del Banco Central esta semana tomó portada en la prensa dominicana y también impactó porque el gobernador dijo que es el mayor crecimiento económico en América Latina en el primer trimestre de 2018. Efectivamente, un crecimiento bastante favorable, un crecimiento muy por encima incluso del comportamiento de la economía en el año pasado. Y recuerda que el año pasado la economía sufrió una ralentización importante en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué implica ese informe de un crecimiento del 6.4% en el primer trimestre de este año? Implica entonces que la economía está creciendo aún más de lo que tal vez esperaba la propia autoridad monetaria. Y el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces puede ser que eso sea fruto de los efectos de las medidas de flexibilización y de impulso de la economía que tomó la autoridad monetaria a finales del año pasado con relación a la reducción de tasas de interés, oferta de financiamientos con utilización de recursos del encaje legal y así sucesivamente. Pero ¿qué retos tenemos con eso? Tenemos el siguiente desafío y es el hecho de que si la economía continúa creciendo de una manera tan favorable, es posible que a mediados de año la autoridad monetaria se vea en la intención o en la necesidad de desacelerar un poco ese crecimiento, de desacelerarlo un poco para que la economía no vaya a calentarse y no se vaya a producir un espiral inflacionario o un aumento de la tasa de cambio por encima de lo deseado, más tomando en cuenta, Alex, que el petróleo está subiendo. Y el petróleo es una gran amenaza. El petróleo está por encima de los $65 el barril, cuando el gobierno planeó el presupuesto de este año, calculando un petróleo a 50, 51 dólares el barril. Ya fracasó, está por encima de 66 fracasó dólares. Ese pronóstico. Exactamente, entonces ese pronóstico va a implicar un mayor costo operativo para el aparato estatal completo. Y por lo tanto, tal vez será necesario desacelerar un poco. Y eso también pudiera ser, o pudiera tener influencia en el costo del dinero. ¿Por qué digo eso? Porque si por casualidad la autoridad monetaria se viera en la necesidad de desacelerar un poco el crecimiento económico para evitar un calentamiento de la economía, tendría que subir la tasa de interés. Tendría que subir la tasa de interés y al subir la tasa de interés entonces aumentaría el costo del dinero. También eso es una señal de que no podemos esperar que este año el gobierno o la autoridad monetaria vaya a anunciar programas como los que anunció el año pasado de utilización de recursos del encaje legal para ofrecer financiamientos tan blandos como 7% y 8% que se ofrecieron en la segunda mitad del año pasado. Por lo tanto, no esperemos eso, esperemos una tasa de interés más o menos estable como a los niveles que está ahora o posiblemente un poco más altos. Y más si tomamos en cuenta el comportamiento de la economía norteamericana, que también va a un ritmo adecuado. Desafíos como el hecho de que tal vez abramos aún más la economía de la República Dominicana con un eventual acuerdo de libre comercio con China Popular, pues entonces nos va a convertir también en un país, en la nación de la región de mayor apertura. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y posiblemente tengamos un tratado de libre comercio con esa gran nación asiática, entonces ya tú te puedes imaginar. Por lo tanto, debemos ver con felicidad este crecimiento de un 6.4% en el primer trimestre del año, donde la mayoría de los indicadores o los principales indicadores de crecimiento de producción del país mostraron crecimiento: el sector financiero, el sector construcción, el sector agropecuario, el sector del turismo. No, el sector agropecuario el año pasado creció 8.1 sí, en el primer trimestre. Y bajó a 6.1. Bajó a 6, sí, pero un crecimiento como quiera favorable. Sí, un crecimiento favorable. Un crecimiento bastante bueno. Bueno, próximo al 6.4 de crecimiento. Ese crecimiento del 6.4% no debe verse con toda la felicidad del mundo, sino que debe verse como un buen comienzo del año. Pero hay que decir, Esteban, que a partir de agosto del año pasado, con las medidas del Banco Central de liberalizar parte de los recursos a través de una reducción del 2.2% del encaje legal, hay que decir que el sector privado en el año 2017 terminó con una cartera de préstamos de 55.000 millones de pesos adicionales producto de esas medidas y otros factores. Y ya el gobernador esta semana habló de que se han prestado al sector privado
97,000 millones Sí. de pesos, lo cual tiene mucho que ver con ese calentamiento económico, como también el mantenimiento de un tema que tú acabas de abordar, que es la tasa de referencia del Banco Central de un 5 y algo por ciento, para mandar una señal a la economía. Indica que el Banco Central ha jugado un rol trascendental en el dinamismo económico, porque recuerda que aquí hubo 2 ciclones que agarraron el gobierno asando batatas sin recursos económicos. Sí, entonces eso es... Entonces ahí entra el Banco Central. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la inflación por lo menos se ha mantenido bastante controlada, y como la inflación se ha mantenido bastante controlada y la devaluación monetaria ha ido a un ritmo adecuado, o sea, una devaluación moderada en cuanto a, me refiero a la moneda nacional con relación al dólar. Por lo tanto, eso hace que no haya tal vez la necesidad de tomar medidas restrictivas que impliquen un mayor costo del dinero. O sea, algunos datos, por ejemplo, dice que aquí que el gobernador del Banco Central dijo que la inflación acumulada está en apenas 0.5%. 0.55. 0.55 en enero-marzo del 2018. La inflación interanual se ubica en 3.9. Eso es de marzo del 2018 de 2017 a marzo del año 2018. Un superávit de cuenta corriente de 183.7 millones de dólares. Las reservas internacionales están en 7.577 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año, equivalente a 4.6 meses de importación, cuando lo establecido es de 3 meses. Que sea un mínimo de 3 meses de importación, el equivalente de las reservas. Y si está en 4.6, entonces estamos muy por encima del límite mínimo. Por lo tanto, eso es bastante favorable para la República Dominicana. Las proyecciones dice que la expansión económica en el primer trimestre constata que la República Dominicana inició el año con un crecimiento regional por encima, como tú dijiste, por encima de todos los países del área de América Latina, y eso también nos coloca en una posición favorable, tomando en cuenta que para este año la meta de crecimiento es de alrededor del 5.5%. Si seguimos con este ritmo de crecimiento, estaríamos muy por encima también de ese 5.5%. La generación de divisas aumentó en 604 millones de dólares en el primer trimestre. Yo lo que creo, Esteban, es una postura que tú y yo hemos venido manejando aquí en el programa, y es el de las exportaciones nacionales, que no avanzan en el ritmo que deberían avanzar. Y ahí caemos con el tema de China de nuevo, donde preguntamos que cuáles son los volúmenes disponibles para aumentar las exportaciones, por ejemplo, a China, que es un potencial comprador de productos de la República Dominicana. Hay que reconocer que la política de incrementar las reservas del Banco Central es positiva, pero también hay que preguntar, y se lo preguntaron al gobernador, sobre el tema de ese derrame del crecimiento económico, que el pueblo pregunta que cómo se pudiera derramar ese crecimiento económico con empleos de calidad y redistribución del ingreso. Reducción de la pobreza. Disminución de la pobreza. La generación de empleos, que va a un buen ritmo aquí la generación de empleos, pero siempre hemos criticado... Hablan de 120,000 empleos anuales. Sí, pero siempre hemos criticado el hecho de que una proporción importante, una tercera parte de esa generación de empleos son empleos del Estado, Alex. Empleos en el sector público. Son empleos en el sector público, no son empleos fruto de la productividad. Aparte de eso, también tenemos el hecho de que una proporción importante de esos empleos son empleos en la informalidad, que no siempre es negativa, pero que tampoco es lo ideal, tampoco es la meta que debería tener una nación. Lo importante o lo que debería, la meta que debería tener cualquier país del mundo es que todos los empleos que se generen sean en la formalidad. Todavía tenemos un nivel de informalidad laboral en la República Dominicana de un 58%. Muy alto. Es muy alto. O sea, sigue siendo muy alto. Claro, el hecho de que una proporción de esa informalidad sea una informalidad intencional, cuando decimos intencional es en el hecho de que hay gente que dice, bueno, a mí me va mejor en el sector informal que en el sector formal, por lo tanto yo no acepto un empleo en la formalidad y me quedo en la informalidad, no porque no tenga la posibilidad de entrar a la formalidad, sino porque no tengo la intención. O sea, muchas personas que trabajan en la informalidad les va mejor o tienen mejores salarios que si estuvieran en la formalidad. Por lo tanto, están en la informalidad por voluntad propia y no porque no tienen oportunidad
en el sector formal. Mira, Esa parte no afecta tanto, mira, pero sí afecta al chiripeo, la gente que está en la informalidad porque no tiene forma o no tiene otra forma de sobrevivir y eso es pobreza. Esteban, miles de dominicanos y dominicanas hacen un tremendo esfuerzo para pagarle sus estudios a sus hijos en INTEC, en UNIBE, en las universidades privadas. Y ocurre que muchos estudian ingeniería industrial, otros estudian mecatrónica, ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica. Pero qué decepción en un país llamado República Dominicana, donde no encuentran un empleo para desarrollar su conocimiento. Y muchos tienen el valor de decirle a sus padres que tienen que irse a buscar una visa para irse a perder su tiempo en los Estados Unidos cuando deberían estar aquí en el proceso de competitividad, en el proceso de producción, en el proceso de innovación. Por ejemplo, ¿de qué vale que una persona que estudió diseño industrial no encuentre un empleo o un médico para la salubridad de los trabajadores de las empresas? Sí, aunque bueno, Alex, yo tengo mis reservas con relación a eso de las oportunidades de empleo. Es cierto que en la República Dominicana es difícil conseguir empleo. Es cierto. Es cierto también que en la República Dominicana los empleos formales, la mayoría pagan muy poco, los niveles salariales son muy bajos. Pero no es cierto que si una persona está en la disposición de conseguir un empleo, no lo consigue. O sea, si nos llevamos de eso, a veces tú tienes también otros aspectos que influyen. La gente le dice, bueno, mira, que si tuviera un profesional que viene con calificación, con buena calificación, que se hace profesional, que hace una especialidad en el exterior, cuando viene aquí le ofrecen un empleo con un salario bajito. Bueno, para empezar tiene que empezar con un salario bajito, Alex. Para empezar y conseguir los años de experiencia que va a necesitar para luego o exigir o buscar un salario mejor, va a tener que empezar con un salario bajo. Pero hay que arrancar, hay que entrar. No, hay que entrar. Hay que entrar al mercado laboral. Pero hay que financiar también actividades productivas. Pero yo te voy a poner un ejemplo, Alex. Y lo voy a poner aquí, lo voy a mencionar aquí. El primer empleo de mi hijo mayor, fue un empleo donde iba a recibir un salario mínimo. Y aparte que iba a recibir un salario mínimo, tenía que entrar, el horario de entrada era a las 6 de la mañana. Tenía que levantarse a las 4 de la mañana para ir al trabajo. Cuando él me dijo que lo emplearon, conseguí empleo. Y en tal sitio, una empresa incluso era una empresa de Zona Franca, entrando a las 6 de la mañana, y aparte que iba a entrar a las 6 de la mañana, iba a ganar un salario muy bajo. Cuando me dijo el monto, ¿tú sabes cuál fue mi reacción en ese momento? Le dije, ¿cómo? Pero qué maravilla, felicidades. Lo felicité y lo motivé y empecé a levantarlo yo temprano para que se vaya a su trabajo. Ese era temprano. el primer empleo. Sí, su primer empleo. Ahora, ¿por qué? Porque yo lo que quería era motivarlo a que entrara al mercado laboral. Y cuando me dijo que iba a ganar ese salario, yo le dije que ese salario estaba excelente para él. Dentro de mí yo dije, oye, me suena miseria. Pero lo que quería era motivarle. Hay papás, Ale, que el hijo encuentra su primer trabajo y es un empleo con un salario bajito. Y son ellos los que le dicen, tú no puedes trabajar por chele. Pero mira. Tú lo que haces es que lo desmotivas, porque hoy día ese muchacho al cual hago referencia, ahora tiene un salario bastante bien competitivo. Pero tiene un salario bastante bien competitivo, no solo porque es profesional, sino porque también ganó años de experiencia que le permiten hoy entrar o mantenerse en el mercado laboral con un salario que es, como te dije, bastante bien competitivo. Mira, el empresario José Luis Corripio ha estado dando conferencias en la Federación Dominicana de Comerciantes, en las cámaras de comercio, y ha estado planteando una iniciativa a favor del primer empleo. Yo creo que hay que respaldar una iniciativa congresional especial para el primer empleo en la República Dominicana, para levantar el ánimo a todos los jóvenes de la República Dominicana que necesitan esa experiencia y aplicar el mismo concepto que tú acabas de señalar, el primer empleo hay que de tomarlo. aprender camino, Sí. porque se hace camino al andar, dice la expresión. Sí. Y yo creo realmente que no podemos seguir facilitando que miles de jóvenes abandonen la República Dominicana después que sus padres han gastado la suela de los zapatos. Sí, y hemos hecho tantas cosas por nuestros hijos y por nuestros sobrinos, nuestros nietos y demás familiares. Pero que tomen en cuenta, los jóvenes dominicanos, que tomen en cuenta que es más fácil conseguir trabajo cuando se está trabajando. Claro. Como es más fácil conseguir trabajo cuando se está trabajando, hay que entrar. O sea, cuando usted le ofrecen un empleo y aunque sea el empleo, te dice, óyeme, pero esto no me va a dar a mí ni siquiera para el pasaje. Bueno, pero si usted no tiene otra cosa, cójalo.
acéptelo y entre al mercado. Porque después que usted entra al mercado laboral, entonces usted tiene la posibilidad de conseguir un mejor empleo en el mercado laboral. A nadie lo llaman a su casa para darle un empleo, Alex. Sin embargo, a ti te llaman de una empresa a otra empresa para ofrecerte un empleo. La gente que se identifica como potencial empleado es la gente que está ya en el mercado laboral. Cuando se habla de la experiencia laboral, que tú no tienes experiencia laboral, bueno, para tú conseguir experiencia laboral tienes que entrar en el mercado laboral. Y cuando vayas a entrar como joven, vas a entrar con un salario miserable, con un salario que da pena, es cierto. Es una triste realidad, pero hay que cogerlo. Hay que cogerlo porque hay que entrar para ganar esa experiencia que te va a permitir luego entonces, en los años por venir, obtener empleos con salarios más competitivos. Esteban, vamos a tomar los minutos que faltan para rápidamente decir que el director de Impuestos Internos ofreció la cifra de que han aumentado las recaudaciones sobre los 4.000 millones de pesos en el primer trimestre del año 2018. O sea, sobre los 4.000 millones de pesos, sobre la meta. Sobre la meta presupuestada para el año 2018. Es una buena información. Inauguraron una oficina en la Abraham Lincoln, sí, casi esquina Gustavo Mejía Ricard, de la DGI. Y hay que saludar que aumentan los ingresos de la dirección. Aunque hay que tomar en cuenta que el incremento de los ingresos en los primer trimestre del año está influenciado también por ingresos extraordinarios, o sea, ingresos no presupuestarios. El caso de la venta de unas acciones, en la Cervecería Nacional Dominicana. Que son ganancias de capital que se cobran y que no están precisamente dentro de la operatividad recaudadora regular de la Dirección de Impuestos Internos. Aún así, como quiera, es bastante favorable. Yo nunca tomo como referencia de la forma en que se va a comportar las recaudaciones, nunca tomo como referencia el primer trimestre del año. Porque el primer trimestre siempre las recaudaciones aumentan, porque es el trimestre donde las empresas reportan sus impuestos, donde tienen que pagar o reportar sus ganancias, y entonces siempre en el primer trimestre se recauda mucho. Ya para el segundo trimestre, el tercer trimestre, es que uno se da cuenta de cómo viene la efectividad recaudadora del Estado en comparación con el dinamismo que pueda mostrar la economía. Repito que de todas formas es bastante favorable el hecho de que esta Dirección de Impuestos Internos, bajo la gestión de Magín Díaz, ha estado presentando resultados bastante favorables, con recaudaciones que están, aunque mínimamente, han estado por encima de la meta recaudadora. Mientras eso sea así, a los empresarios que se están quejando de que Magín los maltrata, de que Magín no los recibe, de que Magín es prepotente o lo que usted quiera, esos empresarios que no se hagan ilusiones con que él va a cambiar. Porque el gobierno de Danilo Medina no va a variar o a cambiar un funcionario que, aunque sea criticado por el sector privado o por una parte del sector privado, esté mostrando buenos resultados en cuanto a las recaudaciones. Ahora, si recauda menos, ahí sí usted puede estar seguro que entonces va a haber motivos para moverlo o no. Mientras tanto, van a tener que, ¿cómo se dice?, chuparse ese cajuil. Bueno, Esteban, no sé tu medición de tiempo. No, ya nos vamos, Alex. Ya nos vamos. 2 minutos. Tu medición de tiempo ya acaba de concluir. Vamos a despedirnos en este día en el programa Coloquio, saludando a los dominicanos y dominicanas que en este momento se están levantando para decir, como dice nuestro hermano Juan Cruz Trifolio, que se puede trabajar desde temprano para levantar la patria. ¿Cómo termina Coloquio cada sábado, Esteban Delgado? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. El programa económico de la semana.